Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, él estaba solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Después del milagro de la multiplicación de los panes, hoy el Evangelio nos presenta otro milagro. Nos presenta a Jesús caminando sobre las aguas. Pero durante la narración del Evangelio nos llama la atención algunos aspectos. Jesús despide a sus discípulos que se vayan antes que él para que se quedara despidiendo a la gente. Y se van ellos. Y él, en lugar de seguirles, se fue solo a orar en la noche. Y ellos seguían remando, pero comenzaron a tener problemas. Las olas empezaron a azotar a la barca porque tenían el viento en contra. Esas son las cosas también que nos pasan a nosotros en el diario vivir. Las olas azotan nuestra barca. Y si estamos siguiendo a Jesús, con más razón, tenemos el viento en contra. Y nos llenamos de temor, de miedo, de angustia. Pero de pronto en la madrugada, dice la palabra, va hacia ellos caminando sobre el agua. Y ellos lo ven. Y en la distancia no pudieron distinguir quién era. Y se asustaron. Y tuvieron miedo. Ya no solo tenían el problema de que la barca estaba siendo azotada por el viento, sino también que se les aparecía alguien desconocido. Pero Jesús, que él conoce tanto a sus discípulos, les habla y les dice: calma. Ustedes que están afligidos, calma. Tú que estás preocupado hoy, calma. Tranquilo, soy yo, les dice Jesús. No tengan miedo. Y es que nos da miedo todo. Hoy con la pandemia, medio nos da una tos y ya pensamos: ¿y no será el COVID? Nos llaman a alguien que nunca lo hace. ¿Qué le habrá sucedido? Nos asustamos por todo. Pero hoy Jesús nos dice a cada uno: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, si en verdad eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Atrevido el Pedro, ¿verdad? Qué hermoso. Y el Señor le dice: ven, camina sobre las aguas, le dice. Camina sobre los problemas, camina sobre las dificultades, ven a mí. Camina, no tengas miedo. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Comenzó a caminar, o sea, caminó. Pero al notar la fuerza del viento,
tuvo miedo. ¿Cuándo fue que tuvo miedo? Al notar la fuerza del viento. Pedro puso su confianza más en el viento, en el temor al viento, que en la palabra de Jesús, que en Jesús mismo. Y comienza a hundirse Pedro, como tú y yo podemos hundirnos al caminar sobre las dificultades, por el miedo. Y Jesús le dice: qué poca fe tienes. Pedro, qué poca fe tienes. ¿Qué nos diría cada uno Jesús hoy? ¿Nos diría lo mismo? Ante las dificultades, las necesidades, las enfermedades, la falta de empleo, empezamos a desesperarnos, a abatirnos, a afligirnos. ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?, le dice Jesús a Pedro. Hoy nos diría a nosotros: ¿por qué dudas? ¿Por qué no confías en mi palabra? ¿Por qué no confías en mí? Nos dice Jesús. Ese es el miedo nuestro. El no confiar en la palabra de Dios y en Jesús mismo. Cuando Pedro subió a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, dice, se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, en verdad, le dice. Reconocieron el origen de Jesús, la divinidad de Jesús. Y eso es lo que a veces nos falta. Reconocer el poderío de Jesús, que Él todo lo puede, si creemos, si esperamos en Él. Supliquémosle pues al Señor que nos dé toda la fe que necesitamos en Él y en su palabra. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.